Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Salmo 7. Y Señor, por favor, especialmente conmigo, Señor, sácame del lugar, Señor, para que puedas utilizarme como un instrumento para su gloria, para exhortar a los hermanos en cómo deben orar contra sus enemigos. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre o acerca de los salmos. ¿Okay? Y vamos a leer Salmo 7, entonces vamos ahí. Salmo 7. Y este salmo, interesantemente, es una oración imprecatoria. Entonces podemos aprender algunas cositas por medio de este salmo. Salmo 7, por favor. Y para que sepas, una oración imprecatoria es uno a donde alguien que conoce a Dios ora a Dios pidiendo que da las consecuencias o juicio a una persona que está haciendo algo contra ellos mismos. Es decir, pidiendo que Dios actúa. Y bueno, vamos a ver que a veces puede ser algo fuerte como con este salmista, o puede ser algo que puede resultar en la salud o santificación de esa persona. Entonces, oración imprecatoria. Entonces vamos a Salmo 7 y vamos a ver versículos 1 hasta 5 y después vamos a exponer, hermanos. Y dice aquí en el prescrito, Sigallón de David, que cantó a Jehová, sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Porque no arrebate mi alma como el león, que despedaza y no hay quien libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si di mal pago a mi pacífico, si no salvé al que me perseguía sin motivo, persiga el enemigo a mi alma y alcáncela y pise en tierra mi vida y a mi honra ponga en el polvo. Selah. Y aquí podemos ver que David comienza orando para él mismo antes de orar contra sus enemigos, interesantemente. Entonces vamos a ver por qué en esta exposición. Comenzando con ese prescrito, porque dice ahí, sigallón, sigallón. Y para que sepas, hermanos, eso se refiere a un instrumento de cuerdas, que es algo que puedes tener personalmente. Por ejemplo, en el tiempo de David sería una arpa que él podía llevar y tocar por ahí debajo de un árbol. Y en estos días puede ser una guitarra, algo así, pequeñito, un banjo, algo así. Y el punto es que esta oración es algo que haces personalmente entre usted y Dios, separado en la soledad. ¿Sí, ve? Por eso él tiene ese instrumento y él está ahí separado de otros, con ese instrumento personal. Y vea que David ora sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y cuando estás ahí estudiando ese nombre Cus, vas a ver que Cus es uno de los hijos de Cam, si regresas a Génesis 10. Y los que son hijos de Cam tienen historia muy larga en la Santa Biblia, haciendo cosas contra los hombres y mujeres de Dios. Pero vea que dice Cus, hijo de Benjamín. Entonces está refiriendo a alguien que es parte de tribu de Benjamín, interesantemente. Okay. Es muy difícil saber a cuál persona David está como orando en contra específicamente en la historia. Es difícil saber, pero yo pienso que hay uno de dos personas que están en cuestión. El primero siendo Saúl. Saúl, en 1 de Samuel 24 y versículos 4 hasta 7, puedes ver a David orando para Saúl y pidiendo algo a Dios.
Y también en 2 de Samuel 15, versículos 5 hasta 13, tenemos otro hijo de Benjamín que se llama Semei. Semei. Y él dice cosas contra David y David ora en una manera que es similar a este salmo. Y la cosa interesante es que ellos dos, Saúl y Semei, son tipos del anticristo. ¿Sí ve? El impío, el malvado, que ha de venir. Y ese anticristo va a ser parte judío y también parte gentil, específicamente de Moab si lo estudias. Y Moab es en Siria y son parte de los hijos de Cam, de Cus. ¿Sí ve? Eso es la conexión. Entonces es interesante que ahí en ese prescrito es como está mostrando proféticamente que esto puede referir al anticristo que ha de venir. Okay. Entonces toma todo eso en cuenta, hermanos, cuando estamos viendo esta oración de David. Comenzando con versículos 1 y 2, que ya leímos, y vimos que David estaba pidiendo salud porque estaba en persecución. Y esta salud que él está pidiendo no es salud espiritual para que pueda ser justificado en su alma, no para la vida eterna, sino ese tipo de salud que recibes en su camino con Dios en la tierra. ¿Sí ven? Porque David no solamente conoce a Dios, él vive para Dios. Y tiene un testimonio, una vida que manifiesta a Dios a otros. Y cristiano, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3 y versículo 12. Si tomas esa decisión de vivir piamente para Dios, padecerá persecución. Y lo que pasó con David puede pasar a ti. ¿Sí ven? Pedro también, él habló mucho sobre la persecución. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4. Para ver esto. Okay. Acuerda, David dijo, en ti he confiado, sálvame de todos a los que me persiguen. Por eso estamos hablando de persecución. Okay. Primera de Pedro 4. Y versículo 13, Pedro dice, mas antes, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, y sabemos que Cristo, él padeció persecución, ¿sí ve? Él no merecía castigo, nunca pecó, pero tenía enemigos que afligieron a él. Entonces, cristiano, si estás participando en esas aflicciones de Cristo, eso es persecución contra ti. Regocijaos, dice Pedro. Qué bendición que puedes sufrir para su Dios, dice Pedro. ¿Sí, verdad? Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis saltando de gozo, porque Dios va a darte galardones según su decisión de vivir para Él, sabiendo que esa persecución ha de venir, si tomas esa decisión. ¿Sí, verdad? Entonces debes regocijar lo que pasa aquí, porque vas a regocijar en el futuro por lo que Dios va a darte después de la tribuna de Cristo en el milenio. Pero siguiendo, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. ¿Sí, verdad? Y la persecución puede ser espiritual y físico. Pedro sufrió hasta la muerte, hablando de él. ¿Sí, verdad? David, el salmista, él está sufriendo físicamente, tenía que correr de sus enemigos. Estaban buscando a él para matarle, ¿sí, ve? Como Saúl. Omar decirle como Semei, queriendo la muerte del rey. Okay. Siguiendo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, hablando de Cristo, mas según vosotros es glorificado. Y una manera de saber que vives para Dios y estás lleno del Espíritu Santo es por usted viviendo para Dios y eres participante de las aflicciones de Cristo. Y Dios recibe gloria por todo lo que está pasando ahí. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Interesantemente, David el salmista
quiere decir a Dios, vea lo que está pasando a mí. Alguien me está persiguiendo, ayúdame, Señor. Sálvame de ellos. ¿Sí, verdad? Versículo 16. Pero si alguno es afligido como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte. ¿Sí, verdad? Eso es interesante. Puede ser afligido como un cristiano y puede ser afligido en otra manera que vamos a ver en este salmo. Pero es importante recibir aflicción por viviendo para Dios y siendo un cristiano. Alguien que ve que eres un discípulo de Cristo, ¿sí ve? Y no debes ser avergonzado con eso porque estás manifestando Cristo a otros, ¿sí ve? Tanto como David manifestó el Dios de Israel a otros, por su presencia, por lo que pasó con Goliat, por todo lo que él había hecho. Y que él va a hacer en el futuro de su vida, pues a lo menos ya pasó. Pero él dio gloria a Dios en su vida también. 19. Por lo que, aun los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, haciendo bien como a su fiel Creador. Y eso es la cosa importante para reconocer, hermanos. No es como toda esta aflicción que estás recibiendo, no es como toda esta persecución que estás recibiendo de otros, es algo que Dios no se da cuenta para nada, sino Él, según su voluntad, permitió que eso pasara para que usted pueda entender todo lo que pasó con Cristo en su vida. ¿Sí ven? Para que puedas tener la experiencia del sufrimiento de Jesucristo cuando Él estaba aquí en su ministerio. Para que puedas ser más como Él. Porque cuando Él padeció persecución, Él respondió en una manera que era sobrenatural y diferente, mostrando la vida eterna en medio de esa persecución. ¿Sí, ve? Y es la voluntad de Dios que si esa persecución llega a ti por viviendo piamente, Dios dice, bueno, ¿sí, va? Porque eres entregado como cordero de los enemigos, tanto como Jesús, el cordero de Dios, fue entregado para ti, para morir para sus pecados en Calvario. Y lo haces porque estás encomendando su alma a su Creador, sabiendo que Él es fiel y Él va a protegerte y Él va a asegurar que todo lo que pasa ahí no va a ser demasiado para ti. ¿Sí, va? Él sabe cuánto puedes recibir. Es decir, ¿sabes qué? No vas a recibir persecución tanto como Job, por ejemplo. Solamente Job recibió ese tipo de persecución porque Dios sabía que él podía aguantar en eso. Y Dios conoce a nosotros en una manera mejor que nosotros mismos. Y Él va a asegurar que esa persecución que llega es algo que podemos recibir y sobrepasar si estamos buscando a Él para consolación, para gracia, para misericordia y paz. ¿Sí, ¿verdad? Regresando a Salmo 7, deja su dedo en 1 de Pedro 4. Regresando a Salmo 7, dice ahí en versículo 2, porque no arrebate mi alma como el león que despedaza y no hay quien libre. Y vea que David se refiere a ese león que quiere despadecer su alma, quiere destruir su alma. ¿Sí, ve? En ese tiempo el alma podía referir a su alma y también a su cuerpo, que estaban conectados, eso es un estudio. Entonces cuando atacase a alguien físicamente, estaba atacando su alma. Por eso los levíticos tenían que limpiarse tanto antes de hacer los sacrificios. Estaban limpiando su alma por medio de esas ceremonias que hicieron. ¿Sí, verdad? Pero ese león quiere llegar y destruir a David. Y sabes que hay un león que quiere llegar y destruir a nosotros, perseguir a nosotros. Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5 y versículo 8. Que dice: ser templados y verdad,
Porque vuestro adversario el diablo anda como león bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. Y el diablo es ese león que quiere perseguirnos y destruirnos. ¿Sí ve? Él es esa raíz de persecución contra el cristiano. El diablo, él usa a otras personas en nuestra comunidad y situaciones y eventos y su medio ambiente. Él utiliza todo eso para darte persecución si quieres vivir para Dios. Vas a tener adversarios, lo que estoy diciendo, hermano. Y él va a atacarte físicamente y también espiritualmente. Por ejemplo, físicamente, recibes un examen y eres positivo para coronavirus. Eso te afectará, ¿no? Eso te pone a pensar, yo voy a vivir en lugar de buscar a Dios para que te ayude en esa situación. Eso es persecución. Puede ser que hiciste todo bien y llega. A veces eso pasa. O espiritualmente, por medio de las personas que faltan respeto a ti porque vean a ti con una santa Biblia ahí encima de su escritorio en el trabajo y dicen, ¿quién es esta persona? Y se ríen de ti y se burlan de ti. O dicen maldichas contra ti porque saben que vives para Dios y no le gustan a Jesucristo y el crucificado. O te dan sobrenombres. Mira este fanático para Jesús. ¿Qué bobada es eso? ¿Qué estupidez? ¿Sí ve? Ellos te llaman y dicen cosas contra ti. Todo eso es persecución solamente porque quieres hablar sobre el Señor Jesucristo. Solamente porque eres directo sobreviviendo para Él y otros saben. Ni siquiera hiciste algo malo, pero la persecución es usted recibiendo cosas malas por haciendo lo bueno. ¿Sí, verdad? No es algo que mereces, pero es según la voluntad de Dios. Entonces debemos buscar a Él para ayudarnos a sobrepasar esas situaciones. ¿Sí, verdad? A veces también cuando personas se dan cuenta que usted es alguien que quiere ser discípulo de Cristo y siempre habla de Él y su evangelio y todo eso, la gente quiere alejarse de ti. Y esa soledad es una manera de perseguirte. Porque es duro, especialmente si eres el único en su familia que conoce a Cristo y todos no quieren hablar ni tener tiempo contigo. Eso es difícil. ¿Sí, verdad? Todo eso es persecución. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro 5 y versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. Vea que Dios te dio todo, esa fe que es común para todos los santos, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Él te dio esa palabra para que puedas resistir al diablo y ser firme en su fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Anota eso. Eso suena mucho como lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10 y versículo 13, creo. Que cosas llegan a ti y son comunes a todos los hombres, pero sabe que Dios es fiel y Él va a darte esa manera de escaparlo o sobrepasarlo por su gracia, misericordia y paz que Él quiere darte. Y es lo mismo en persecución, ¿sí ve? Tienes que reconocer que no eres el único que sufrió para Cristo. Tenemos Jesucristo mismo, ¿sí ve? Y él no es un pecador, nunca pecó. Él realmente no merece esas cosas. Nosotros somos pecadores. De una manera sí merecemos eso, pero Jesús no. Pero Él lo tomó encima de él viendo ese gozo después de la cruz, sabiendo que usted o yo o otros en nuestra comunidad podían recibirle como Señor y Salvador y ser libre de esa servidumbre de pecado y tener vida eterna. Y si miras la historia de la iglesia, mirando los apóstoles como Pedro y Pablo y Juan y Mateo, ¿sí ve? Y Felipe y Judas, no Iscariote, el otro. ¿Sí ve? Simón es el otro, todos ellos. O lo que pasó con los creyentes de la Biblia en la historia. Como los donatistas, waldenses, albigenses,
anabautistas, etcétera, en la historia, paulicianos. ¿Sí, verdad? Hasta hoy en día. Hay cristianos sufriendo de múltiples maneras en este mundo, en este momento. Los en partes del Medio Oeste y en Indonesia y Saudi Arabia, lugares así, en Corea del Norte, en esos lugares muchos cristianos sufren y padecen persecución física hasta la muerte. Y acá en este lado, en este hemisferio oeste de las Américas, cristianos sufren mucho espiritualmente, teniendo que vivir adentro de esta suciedad de este mundo impío que domina nuestros gobiernos y sociedad y todo eso. Es duro. Pero no eres el único. Puedes buscar a otro cristiano en su iglesia local que entiende eso y recibir consolación por Dios y por ellos. ¿Sí, verdad? Y es por eso que David busca a Dios personalmente, pidiendo que Él le salva de esa situación. Vamos a Salmo 7 y versículo 3. Salmo 7 y versículo 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si di mal pago a mi pacífico, si no salvé al que me perseguía sin motivo, persiga el enemigo a mi alma y alcáncela, y pise en tierra mi vida, y a mi honra ponga en el polvo, Selah. Y vea que David, después de pidiendo ayuda en su persecución, él ora a Dios admitiendo que puede ser que él había hecho algo malo. Y si él había hecho algo malo, él merece castigo por eso. Él merece juicio por eso. Primero que todo. Y cristiano, a veces estás en una situación y no reconoces si mereces esta situación o no. Y es por eso que debes mirar a ti mismo primero. ¿Sí, verdad? Antes de orar en esta manera imprecatoria. Puede ser que lo mereces. Y vea que David dice que si él merece todo eso que él está recibiendo de Saúl o Semei, gloria a Dios. Dios asegura que lo recibo para que reconozco lo que hice mal, lo confieso a ti, arrepiento a ti y yo puedo dejar de hacer eso. ¿Sí, ve? Vamos a 1 de Pedro 4 otra vez. 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4 y versículo 15. Así que no sea ninguno de vosotros afligido como homicida, o ladrón, o malhechor, o explorador de lo ajeno. Vea que Pedro dice, si estás haciendo esas cosas y eres afligido por eso, lo merece. Eso no es persecución, eso es castigo. Lo necesita. Porque estás haciendo pecados, estás actuando como un pecador haciendo todo eso. ¿Okay? Homicida, obviamente algo malo. ¿Okay? Ladrón, robando gente. Malhechor, explorador de lo ajeno, hablando sobre otros por ahí. Hablando de ese bonchinche, eso es el problema acá en las Américas. Todos quieren hablar bonchinche de otros hermanos y de los que no conocen a Dios. ¿Sí, ve? Los chismosos por ahí, ¿qué está pasando con...? Yo escuchaba que ella estaba así, que grosera, bla, 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 bla. Si algo pasa a ti por eso, porque esa persona escuchó y te dio un golpe ahí en la cabeza, lo merecía. ¿Qué está hablando de gente y no enfrente de ellos? ¿Por qué no estás ahí? Si hay un problema real, enfrentarlos y tratar de arreglarlo como hermanos, no ahí hablando, murmurando contra ellos por el lado como si fuera que ellos no van a dar cuenta. ¿Sí, ve? ¿Por qué Pedro dice esto? Versículo 17 dice, porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, vea que Pedro reconoce que el juicio debe comenzar con nosotros, cristianos. Dios juzga a nosotros primero. David sabe eso y lo obedece diciendo, si yo merezco este juicio, Señor,
Dámelo, si realmente es así. ¿Sí, verdad? Si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Buena pregunta. Si Dios va a juzgar a la iglesia y a la casa de Dios, ¿cómo va a ser para los que no conocen a Dios y no están en su casa cuando Él da juicio a ellos? Bueno, vamos a ver con esta oración imprecatoria. Vas a dar cuenta que hay una diferencia. Pero requiere que la casa de Dios reconoce que Dios debe juzgar a ellos primeros, tanto como David y tanto como Pedro. Pablo también en 2 de Corintios 13 y versículo 5 dijo, examinaos a vosotros mismos, si están en la fe. ¿Estás examinando a sí mismo? ¿Juzgas a sí mismo? ¿Buscas a Dios confesando su pecado? ¿Sí, ¿verdad? Es muy importante que el cristiano hace eso. Porque si no, puede ser que usted mismo está recibiendo las consecuencias de sus pecados y que lo merece ese castigo que está llegando. Eso no es persecución. Okay. Y eso muestra para nosotros la humildad de David, porque él oró sobre él primero. Cristiano debe ser humilde hacia Dios para que puedas alcanzar y hallar gracia en el tiempo oportuno. ¿Sí, verdad? Eso es lo que quieres. Y puede ser que lo mereces. Entonces es muy importante cuando oras en general que tienes una cuenta muy pequeña con sus pecados con Dios, que comienzas con eso antes de pedir para otros, interceder para otros o orar contra otros. ¿Sí, verdad? Porque todo eso es según la voluntad de Dios. Dios enseña a cristianos, a sus discípulos, a sus hombres y mujeres que viven para Él, que no son niños y hijitos y hijitas. Él enseña a ellos cómo orar y Él siempre dice, comienza contigo primero. Mira que David lo hace. Regresando a Salmo 7. Salmo 7 y versículo 4. Quiero mostrarles una parte de ese versículo que muestra porque yo pienso que David está orando sobre Saúl o Semei. Porque dice ahí, si no salvé al que me perseguía sin motivo. Y Saúl estaba persiguiendo a David para matarle por celos, no porque David hizo algo mal. Dios le escogió. Y David haciendo cosas buenas para Saúl, como tocando ese arpa y cantando para ayudarle con su espíritu malvado. Todo eso, pero Saúl quería matarle. ¿Por envidia? Y Semei, cuando David ya era rey, Semei diciendo que usted mató, es su culpa que Saúl murió, él realmente tiene el reino. Te castigo, dice Semei. No hay motivo. Pero vas a ver en 1 de Samuel 24 y versículo 7, David dice sobre Saúl que no le mate, que tenía un momento porque él es el ungido de Dios. Deja que Dios lo hace, no les tocan, dice a sus soldados. Y él oraba a Dios, si esto tiene que ver con Saúl, que Dios actúa. ¿Sí, ve? Y con Semei, David dijo lo mismo, si él lo merece, pero deja que él dice lo que quiere decir. Yo voy a dejar que Dios actúe. ¿Sí, ve? Es por eso que conecto hipotéticamente a estos dos hombres a lo que pasó históricamente con este salmo. Y también mira que versículo 5 termina con Selah, Selah. Y ya sabemos que eso muestra que tiempo de angustia de Jacob. Un santo en la tribulación puede orar así contra el anticristo. Ellos son tipos del anticristo. Satanás manifestado en la carne. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva a versículos 6 hasta 17, que es la oración imprecatoria de David contra sus angustiadores. Y aquí vas a ver cómo David oró contra ellos y que nosotros mismos podemos orar en una manera similar. Pero debemos buscar que Dios actúa contra ellos con juicio espiritual específicamente.
No podemos pedir la destrucción completa que vas a ver con David en este asunto aquí. No en estos días siendo cristiano. Okay. Queremos que Dios juzga a ellos para ayudarles a conocer a Él personalmente o andar con Él más. Es decir, para que reciban la salvación o que son más santificados si es un hermano o hermana que está causándote problemas. ¿Sí, verdad? Estás pidiendo que Dios actúe para bendecirles en lugar de destruirles. Es un poco diferente. Pero David, debajo del Antiguo Testamento, él podía orar directamente para la destrucción de ellos, y vas a ver eso. Salmo 7 y versículo 6, la Biblia dice: Levántate, oh Jehová, en tu furor, álzate a causa de las iras de mis angustiadores, y despierta para mí el juicio que mandaste, y rodearte a congregación de pueblos, por causa pues de él, vuélvete en alto. Y eso es interesante porque si piensas en la tribulación, eso suena mucho como David pidiendo que Dios actúa durante ese tiempo de angustia de Jacob, porque eso fue un juicio que Dios ya había mandado en su palabra. ¿Sí, ve? Para que sepas, en ese tiempo Dios va a juzgar a todos los hombres, todos los reinos, todas las naciones y también los individuos que son parte de esas naciones. Como ya viste en estos dos versículos aquí. Vea que David pide: levántate, oh Jehová, en tu furor. ¿Cuál es el resultado de eso? Salmo 21. Salmo 21 y versículo 9. En tu furor. Ponedlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Está pidiendo que Dios los deshacen y los consumen completamente. Eso es muy diferente que Salmo 6, a donde David estaba pidiendo misericordia de Dios, que Dios no le reprenda en su furor. ¿Sí ve la diferencia? Si Dios actúa contra alguien sin su furor, puede ser que algo pasa, pero no son deshechos y consumidos completamente. Pero Él está pidiendo eso. Entonces la oración imprecatoria es algo serio. Siendo cristiano, tú quieres que Dios deshace en su viejo hombre, no su vida completa y temporal. ¿Sí ve la diferencia? Que Dios hace algo para mostrar de su necesidad de Cristo, que ellos levantan de su sueño ahí en la oscuridad de este mundo impío, para que ellos puedan ver y por fin ponen su fe en el Señor Jesucristo y el crucificado para ser salvos. Muy diferente. Y también él habló de despierta, según ese juicio que mandaste, oh Jehová, es lo que dijo David. Y eso conecta directamente al tiempo de angustia de Jacob, a la segunda venida. Vamos a Isaías 51. Isaías 51. Deja su dedo en Salmo 7. Isaías 51. Y versículo 9 dice: Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. ¿Quién es el brazo de Jehová? Es el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí ve? Sabemos que Él va a regresar en la segunda venida. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, muestra su gloria. ¿No eres tú que cortó al soberbio, el que hirió al dragón, refiriendo al diablo? ¿Sí ve? Segunda venida. Tiempo de angustia de Jacob, eso es la conexión ahí. Y si Jehová se levanta en su furor y es algo completo, Él va a regresar a la tierra y destruir todos sus enemigos. Eso es lo que va a pasar en el fin del tiempo de angustia de Jacob. Gloria a Dios. Para que veas la conexión. Salmo 7 y versículo 8. Salmo 7 y versículo 8. Jehová juzgará los pueblos,
Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad venga sobre mí. Consuma ahora mal a los malos, enhiesta al justo. El Dios justo es el que prueba los corazones y los riñones. Y vea que David también reconoce que si Jehová va a regresar para dar juicio a los malos y destruirlos completamente, Él también va a juzgar a los pueblos. Él va a juzgar a los suyos. Ese Dios justo va a juzgar a todos porque Él no tiene respeto a las personas. ¿Sí, va? Y Él pide ahí, júzgame, Señor, según mi justicia, mi integridad, como Él dijo ahí en versículo 8. Y lo que quiero mostrarles es algo interesante. Porque la Biblia muestra una conexión entre la justicia y el corazón de alguien. ¿Quién es su justicia? ¿Sí, ve? La justicia de David es ¿quién? Jehová. Porque Jehová mora en su corazón. Y la Biblia conecta la integridad de David a sus riñones, que es conectado con los deseos de él. Estoy tratando de cumplir su palabra en mi vida, Señor. Mírame, júzgame según eso para decidir si quieres actuar en este momento contra mis enemigos. ¿Sí, verdad? Es lo mismo hoy en día. Jesucristo vive en su corazón, Él es la justicia de Dios. Si Él está ahí, estás tratando de manifestar a Él en su vida, Cristo en ti esperanza de gloria y por eso descreces y Él crece en su vida. Estás diciendo que quieres vivir para Dios con integridad, que quieres manifestar la santificación que Él quiere hacer en su vida, porque Dios quiere hacerte más santo. Quieres manifestar eso a otros y vas a actuar eso en su vida y eso es dando sus riñones a Dios. ¿Sí, verdad? Dejando que Él toma control en su vida. Y es por eso que cuando oras a Dios por cosas como estas, Él va a responder. Okay. Entonces, conectando todo. En versículos 3 hasta 5, Él oró para sí mismo, pidiendo a Dios si Él merece si es castigo, es algo que Él merece, que deja que eso pase completamente para que yo pueda arreglar mi situación. Pero Señor, si no, júzgame según mi justicia y mi integridad para actuar contra la persona. Y eso es la oración imprecatoria incompleta. Y aquí David está mostrando este concepto de teniendo poder con Dios. ¿Sabe qué es eso? Esto es cuando alguien no solamente conoce a Dios, sino vive para Dios. Y por eso cuando ellos oran así a Dios, Dios le escucha. Y Él actúa según sus oraciones. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que Jesús dijo en Juan 15. Si pides cualquier cosa en mi nombre, según mi voluntad, esto la Santa Biblia, lo haré. Eso es la promesa de Dios. Y si conoces a Dios y vives para Dios y oras según la voluntad de Dios, Dios va a actuar. Y la voluntad de Él para nosotros cuando estamos actuando como sacerdotes, orando para otros en este momento, ¿sí ve? Él quiere que oramos que ellos reciban a Cristo. Él quiere que oramos que Él actúe en su vida para que ellos puedan reconocer en las situaciones en su vida que Dios puede hacer algo para ellos. ¿Sí ve? ¿O quieres que Dios actúe para que ellos puedan meterse en las consecuencias de su pecado y se levantan, se despiertan por fin sobre eso y dan cuenta, ¿por qué soy así? Es porque falto a Dios, no tengo a Él en mi corazón, no necesito a Él. Y ellos comienzan su búsqueda hacia Dios. ¿Sí ven? Qué bendición. Salmo 7 y versículo 10. Salmo 7 y versículo 10. Mi escudo es en Dios, el que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo.
y Dios se aira todos los días. Si no se volviere, él afilará su espada, su arco ha armado ya, y aparejado ha, y para él ha aparejado armas de muerte, ha labrado sus saetas para los que persiguen. Y aquí David hace un contraste, diciendo, yo soy un justo. ¿Por qué? Porque mi escudo es Dios, porque Él me salvó, Él me había hecho recto de corazón. Tengo la justicia de Él. Y sí, Dios va a juzgar a los justos, pero Él se aira contra los que persiguen a los justos, los malos, los impíos. ¿Sí ve? Interesantemente, incluido ahí en versículo 12, si no se volviere, puede ser que esa persona que está persiguiendo a cristiano se vuelve, se arrepiente hacia Dios, poniendo su fe en Cristo, y ya ellos no van a recibir esas saetas que Dios tenía preparado para ellos. Pero si no, Dios tiene su espada afilada, la espada de los filos, listo para hacer destrucción espiritual, y también tiene sus saetas listos para echarlos con su arco para hacer destrucción física, ¿sí ve? Y me gusta eso. David está diciendo que Dios juzga a los justos y los malos porque Dios es el juez de toda la tierra, de todo el universo, y todos tienen que tener contabilidad con Él. Conectando a esa tribulación, la segunda venida es uno de esos juicios, y también la muerte segunda. En el gran trono blanco, los que no conocen a Cristo van a explicar por qué no lo hicieron, y Dios va a echarles en el lago de fuego. Pero para los creyentes, ellos tienen ese tribunal de Cristo. ¿Sí, ve? Tenemos que decir a Dios por qué hicimos estas cosas buenas y malas en nuestras vidas. ¿Por qué vivimos o no vivimos para Dios? Después de conociéndole como nuestro Señor y Salvador. Y tienes que explicarle. En su camino aquí en la tierra debes juzgar a sí mismo. Okay. Entonces debemos reconocer todo eso. Y por eso, si no conoces a Dios, que arrepientes y pones tu confianza en Cristo. Y si conoces a Dios, arrepientes por no viviendo para Él y comienzas tomando la decisión de obedecerle, de seguirle para continuar en su palabra. ¿Sí ven? Esto es el clave. ¿Estás continuando en la palabra de Dios? Eso te hace discípulo. ¿Sí ven? Esa verdad va a hacerte libre de servidumbre de pecado en este mundo, para que realmente puedas ver lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos. Todo esto que está pasando con la elección, tantas personas no están viendo lo que realmente pasó. Fraude, demasiado. No, eso es otra cosa. Bueno, siguiendo. Salmo 7 y versículo 14. He aquí. Ha tenido parto de iniquidad y concibió trabajo y parió mentira, hablando de estas personas que persiguen los justos. Ahora David cambia y dice, está hablando como si fuera que está hablando a uno. ¿Sí ve? Un malo, un impío ahí. Y Dios se aira con eso. Está airado con ellos cada día. Todos los días, como dice ahí. Y son esos malos que están ahí concibiendo trabajo, pariendo mentira. 15. Pozo acabado y ahondándolo. Y en la fosa que él hizo caerá. Su trabajo será vuelto sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su mollera. Y interesantemente, cuando Dios está ahí preparando sus saetas con su arco para usarlos, realmente Dios tiene planes de utilizar las propias invenciones y cosas de estos impíos contra ellos mismos. Porque Dios es justo y Él va a dar un peso agradable. Oh, tú querías hacer esto contra mí, yo voy a juzgarte según su propia invención contra mí. Es como con el diablo dijo que él quiere 5 cosas y Dios va a reducirle y darle 5 cosas que es un balance perfecto. ¿Sí, verdad?
Dios quiere juzgar a los malos e impíos por sus propios planes. Déjame darte un ejemplo. Vamos a Esther 7. Esther 7. Y Esther tiene que ver con Esther, que es la sobrina de Mardoqueo, que era uno de los consejeros del rey, y también un hombre que se llama Amán, que quería actuar contra los judíos en ese tiempo. Y Amán, él tenía un plan. ¿Sí, ve? Él tenía un plan, él quería destruir a Mardoqueo y matarlo completamente. Pero cosas pasaron. Y fue por todo que pasó que Dios aseguró que Amán podía recibir exactamente lo que él quería dar a Mardoqueo. Y dice en Esther 7 y versículo 10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo. Y la ira del rey se apaciguó. ¿Por qué apaciguó esa ira del rey? Porque actuó y dio a Amán exactamente lo que él quería dar a Mardoqueo. ¿Sí, ve? Usando los planes del malo contra ellos. Es interesante en esos días como las personas que no conocen a Dios, que son pecadores, que ellos hacen cosas que son pecados y ellos nunca piensan las consecuencias. Nunca piensan en qué están metiendo ellos mismos. Hasta que están ahí, están sufriendo. Pero ellos hicieron esa misma trampa para ellos mismos. Y Dios utiliza eso porque Él decide cuáles son los castigos por pecado, ¿no? Y Él lo utiliza para que ellos puedan despertar y levantarse en su espíritu y alma para dar cuenta que necesitan que Dios les rescate de su situación. Y si ellos buscan a Dios y arrepienten hacia Dios, Dios puede sacarles de esa suciedad en que ellos mismos metieron. ¿Sí, verdad? Dios es dispuesto de sacarte de su suciedad si dejas que Él lo hace, pero si no, Él va a dejar que sigues ahí metiéndose tanto hasta que ahogas en eso. Tanto con Amán. Él tenía una horca y se ahogó. Eso fue como él murió. Okay. Y para que sepas, Amán es un tipo del anticristo también. Interesante, todo conectado con ese malvado, ese impío, ¿no? Entonces, nosotros mismos, ¿cómo debemos orar? Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Y versículo 14 dice. Esto es Pablo hablando sobre una persona. Y vea lo que él dice. Alejandro el matadero me ha diseñado muchos males. ¿Sí ve? Alguien que estaba dando a Pablo persecución. Dios le pague conforme a sus hechos. Eso es la oración imprecatoria del cristiano contra alguien que no conoce a Dios, como Alejandro, metadero. ¿Sí ve? Eso es como oras contra ellos. Dios, págales conforme a sus obras. Ayúdales a reconocer su necesidad de ti, por dándole las consecuencias de su pecado en lugar de más misericordia. ¿Sí, va? Dejan que ellos padecen de una manera espiritual o física, dependiendo de lo que es. Págale conforme a sus hechos, según su voluntad, Señor. Voy a dejar que usted actúe contra ellos. Entonces eso es con alguien que no conoce a Dios, que está siendo utilizado del diablo contra ti. ¿Y alguien que conoce a Dios? Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Y para darte contexto aquí, había un hermano que hizo un pecado y era público y la iglesia no quería darle disciplina. Entonces, Pablo está pidiendo que ellos dan disciplina a este hombre porque es malo hacer una cosa así en público y actuar como si no es pecado. ¿Sí, verdad? Usualmente cuando Satanás usa a otros hermanos para darte persecución, ellos no reconocen que están ahí haciendo mal, piensan que está haciendo bien. Para Dios, increíble. Pero vea lo que Pablo pide. Primera de Corintios 5 y versículo 5.
el tal sea entregado a Satanás para muerte en la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí ve? Y el hora que este hermano recibe muerte en la carne, puede ser que estás pensando en su cuerpo. No, está pensando en su viejo hombre, la carne, que es contra el espíritu. Porque Él quiere que el espíritu de este hermano es salva en el día del Señor Jesús, en ese tribunal de Cristo. ¿Sí ve? Echa de la iglesia. Deja que Él siga viviendo ahí para que Él pueda ser destruido de Satanás, porque Satanás odia a los hermanos en general. Y puede ser que Él reconoce que está haciendo mal y Él se arrepiente de eso y lo deja y no lo hace más y Él regresa para ser parte de la iglesia local. Eso es el punto de disciplina. Y es por eso que, ¿sabes qué? Ese hermano confesando ese pecado, Dios no va a hablar de eso en la tribuna de Cristo. ¿Sí ve? Porque él se arrepintió, se confesó su pecado de verdad. Entonces tenemos oraciones de cristianos para que alguien pueda recibir el pago conforme a sus hechos, esperando que puede ser salvo. O un hermano puede recibir la consecuencia de sus hechos para que ellos puedan arrepentirse a Dios, confesar sus pecados y todo eso, y pueden ser más santos pidiendo su santificación. Eso es la oración imprecatoria del cristiano. No como David, que pidió que son destruidos completamente. Eso es otra cosa. Pero si tienes el impío enfrente de ti, claro, destruye al Señor. Yo quiero que Satanás sea destruido completamente también. Pero en el tiempo que Dios quiere que eso es hecho. Él ya lo profetizó. Sabemos que pasará. Gloria a Dios. Y conectando a Satanás propia, versículo 16 habló de la cabeza y la mollera de ese malo y que Dios da el trabajo de ese malo a su cabeza. Aquí, su mollera, la parte encima de su cabeza, esta parte, donde tiene su pelo. Esto va a pasar en el futuro, hermanos. Vamos a Romanos 16. Vas a estar ahí, cristiano, cuando esto pasa y vas a dar gozo, vas a regocijar a Dios por esto. Romanos 16 y versículo 20 dice, y el Dios de paz quebrantará, ¿sí? Futuro, presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y ese malvado va a ser juzgado así. Jesucristo mismo va a poner su cabeza encima de la mollera de Satanás, destruyéndole completamente, gloria a Dios. Y mandando a él a ese mismo abismo a donde él mandó muchos hombres. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Salmo 7. Llegamos al último versículo. Salmo 7 y versículo 17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y David termina con adorando su Dios, mostrando su confianza en Él, mostrando su confianza de que Dios va a actuar según su tiempo, según su voluntad. ¿Sí, ve? Y sabemos que proféticamente estamos se refiere a la segunda venida sobre los malos, los que persiguen a los judíos, los santos en la tribulación. En el tiempo históricamente de David, que Dios va a actuar contra Saúl y él lo hizo porque Saúl cometió suicidio. Es una cosa horrible, pero eso pasó. Y Semei, él recibió lo que él merecía también. Pero fue por medio del hijo de David, si quieres saber. Salomón actuó contra Semei. No David. ¿Sí, verdad? Pero él recibió su juicio, gloria a Dios. Y en estos días tenemos que tener confianza que el Señor va a actuar en el tiempo perfecto contra esas personas que persiguen a nosotros. ¿Sí, verdad?
Él sabe el momento. Debemos ser mansos, dando a Él eso para que Él obtenga venganza en el momento perfecto, como Él sabe, porque queremos que Dios realmente actúe para ayudar a estas personas más que todo. Sabemos que ellos, si se van al infierno, es una cosa horrible, más horrible que todo que puede pasar en la vida. Entonces espero que cuando das su oración imprecatoria, tratas de darlo según el modelo y la manera que David lo dio aquí, reconociendo que queremos que Dios actúa en una manera para dar bien a esa persona que te da persecución, cristiano. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros esta oración imprecatoria. Ayuda a nosotros a reconocer este modelo cuando estamos orando a ti personalmente contra otros. Y ayuda a nosotros a reconocer la importancia de juzgar a nosotros mismos primero que todo, antes de hacer esos tipos de pedidas. Y ayuda a nosotros a controlar nuestras lenguas para orar en la manera correcta, no en el viejo hombre, sino según el nuevo, pidiendo que usted actúe y dar pago a estas personas para que ellos puedan conocer a ti o para que ellos puedan crecer más en ti. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.